Bien, pues vamos a empezar la lectura. Capítulo 4, Mesopotamia. Alberto Llobat, te ha tocado. Mesopotamia es un nombre griego que significa entre ríos. Con este nombre se conoce el amplio valle aluvial drenado por los ríos Tigris y Éufrates, limitado hacia el nordeste por las estribaciones de los montes Zagros y hacia el sudoeste por el desierto árabe. Actualmente coincide aproximadamente con el territorio de Irak. Las estribaciones montañosas que rodean Mesopotamia por el norte y el este reciben más de 30 centímetros de lluvia al año, la cantidad suficiente para cultivar los cereales sin necesidad de irrigación artificial, aunque la tierra sea pedregosa y poco fértil. Hacia el año menos 6000, en esas tierras montañosas estaban ya asentados desde hacía muchos siglos poblados estables de agricultores y ganaderos sedentarios. Por la misma época se extendió la cerámica por toda la región. La agricultura permanecía estancada dentro de las modestas posibilidades de las colinas pedregosas. Vale, recordemos el mapa de Mesopotamia, recordemos el fértil, la media luna de tierra fértil en la que tiene lugar el nacimiento de la agricultura, y recordemos que en estas estribaciones y en las faldas de estos montes sagros, ahí es donde probablemente se produjo la primera domesticación del cereal. Eh, y a lo largo de varios milenios, seguramente entre el 10.000 y el 6.000, el 5.000, estas poblaciones vivieron en un lentísimo progreso permanente, un progreso permanente, pero muy lento, prácticamente imperceptible para cada una de las generaciones que vivía en esta zona y en este modo de producción, eh, transformando la antigua vida nómada, la antigua vida de cazadores-recolectores, en un proceso, transformándola hacia la sedentarización, en un proceso de construcción de aldeas y de pequeños huertos que poco a poco van haciendo que la gente vaya haciendo generación tras generación su vida alrededor de esos pequeños puntos de producción, de esas huertas, y logrando en ese lentísimo proceso eh, la aparición y consolidación de conglomerados humanos, primero pequeñas aldeas, pequeños villorrios, pequeñas aldeas agrícolas, que finalmente van a dar lugar a los poblados neolíticos que han llegado hasta nosotros en nuestro imaginario, tal como nos los imaginamos, ¿no? Estas aldeas de, de, de casitas donde la gente pues, hace su vida en una división sexual del trabajo y generacional, eh, y viven pues a medias entre lo que pueden cazar, lo que pueden recolectar, principalmente niños y ancianos, y el trabajo de la huerta, el trabajo de la recolección del cereal y luego finalmente el cultivo de, de todos estos productos. Pero no nos engañemos, aunque sea un poblado neolítico, estamos hablando de gente con una enorme sofisticación cultural, con unos enormes y avanzadísimos desarrollos de la industria lítica. Esta gente pulimenta la piedra con una exquisitez que ya quisiéramos hoy en nuestros canteros. Es gente que domina completamente su entorno natural, tiene un conocimiento profundo del ecosistema en el que viven y de todas las variedades vegetales, animales, insectos, eh, en los que están su vida integrada. Pero además, esta gente mantiene un comercio intenso, paradójicamente, un comercio intenso con lugares tremendamente alejados de su sitio. Y por Mesopotamia van a pasar objetos, encontramos en el registro arqueológico, objetos que vienen del norte de Europa, de la India, de Egipto,
hay un intenso comercio de minerales, metales, que se presentan en forma meteórica, lógicamente, no son metales producto de la fundición ni del lavado de metales, ¿no? Pero bueno, metales que se presentan en forma meteórica y que se trabajan a golpe de martillo de piedra, y que van conformando todo ese tremendo marco cultural, mitológico, religioso, relaciones sociales, relaciones familiares, de producción, que pertenecen a esta fase última del Neolítico antes de la aparición de la civilización, de las ciudades tal como las entendemos. Continúa, Alberto, por favor. Sin embargo, delante mismo de sus colinas se extendía la enorme llanura aluvial de Mesopotamia, con sus tierras llanas, profundas y fértiles, y sus grandes ríos flanqueados de cañaverales, como un reto, pues las lluvias de menos de 30 centímetros al año hacían imposible la agricultura sencilla, sin irrigación a que estaban acostumbrados, y una promesa para quien se atreviera a colonizarla. Y los más audaces de los agricultores de las colinas aceptaron el reto y comenzaron a establecerse en el Gran Valle. sí, allá por el 6000, algunos grupos de colonos empiezan a ocupar zonas cada vez más bajas en dirección al valle. Claro, son tierras muy inhóspitas, tierras muy duras, con menos lluvia, más expuestas a, a los fenómenos meteorológicos, pero como dice el autor, pero también llenas de promesas, entre otras cosas porque si nadie las quiere, pues tampoco hay que pelearse mucho por ellas, ¿no? Adelante, Alberto, continúa. Entre el menos 6000 y el menos 4500 aproximadamente, tuvo lugar el poblamiento y colonización iniciales de Mesopotamia. Sus primeros pobladores practicaban la alfarería desde el principio, y los distintos tipos y estilos de cerámica encontrados a diversos niveles han servido a los arqueólogos para subdividir esta época en varios periodos culturales, según el tipo de cerámica que en ellos predominaba. Gracias, Cada Alberto. periodo. Gracias. Bien, pues vemos cómo en el registro arqueológico lo que nos queda de mayor interés para poder determinar las diferencias culturales entre los distintos restos que se van encontrando es la cerámica, ¿no? Se dice, ¿y por qué la cerámica? Bueno, pues porque es lo que llega hasta nosotros después de ¿cuánto? Después de 8.000 años, después de 6.000, 7.000, 8.000 años, ¿no? Claro, cualquier cosa de madera, de cuero, desapareció. En cambio, bueno, pues la cerámica es un material que permanece inerte a lo largo de los milenios, y si no está atacado por la humedad, puede llegar hasta nosotros en el registro, ¿no? Pues bien, efectivamente, voy a compartir pantalla, chicas. Disculpadme que os quito la vista de las compañeras, pero os quiero mostrar. Aquí entre el Tigris y el Éufrates, en las estribaciones de los Zagros, y frente a las montañas que nos separan de Irán por el otro lado. Bien, aquí tienen lugar o aparecen, digamos, en el registro cuatro grandes, tres, cuatro grandes culturas, dependiendo cómo se las quiera catalogar. Estas tres o cuatro grandes culturas pertenecen a momentos históricos diferentes, momentos históricos sucesivos, y son diferenciables por la técnica de la cerámica, por la decoración, por la manera de trabajar la cerámica. Entonces tenemos aquí, no sé si alcanzáis a ver el dibujo, decídmelo si no lo amplío un poco más. Aquí tenemos la cultura Hasuna entre el 6000 y el 5300, que es la amarillita,
¿no? Luego tenemos la cultura samarra entre el 6200 y el 6700 aquí en el centro. Las alaf del 6000 al 5400 y finalmente la más moderna, que es la que va a dar lugar a nuestra cultura sumeria, a la Mesopotamia tal como la conocemos, como nos ha llegado hasta nosotros, la cultura del Ubaid del 5400 en adelante. Como veis, son horquillas muy amplias, de centenares de años, en los cuales las distintas técnicas de trabajo de la cerámica, que además están presentes en restos entre todas ellas repartidas, no solamente demuestran formas culturales diferentes de adaptación a la vida, al entorno, sino además muestran el comercio entre ellas. Cuando aparece una vasija de Alaf en la zona de Ubaid, bueno, pues esa vasija llevaba algo, ¿no? Esa vasija había sido transportada con algo en su contenido, lo que, bueno, pues nos pone de manifiesto, bueno, pues que había un trasiego mayor o menor entre todos estos poblados de este neolítico del final. Continúa la lectura, Cristina. Cada período, nos dice, recibe su nombre. Cada período recibe su nombre del primer tel en que se encontraron restos de su cultura característica. Un tel es un montículo de barro resultante del ocupamiento humano. Los pobladores de Mesopotamia construían sus casas de adobe de ladrillo de barro. Las casas se desgastaban y de vez en cuando se destruían, siendo a continuación aplanadas y reconstruidas en el mismo lugar, sobre los restos de las anteriores, pero a una altura algo mayor. Los desperdicios y vasijas rotas se echaban a la calle, donde eran pisoteados y contribuían a elevar el nivel de la calle. Así, con el paso del tiempo, el poblado entero, casas y calles, iban subiendo de nivel y formando una colina artificial de barro, un tel. ¿Os dais cuenta que en un mundo en el que no había palas cargadoras ni camiones, la manera de hacer una reforma en la casa, ¿no? Heredabas la casa de tus padres o la querías ampliar o no sé qué, es que no había manera de sacar el escombro, ¿no? La única manera de hacerte una casa nueva era tirar abajo la anterior, y sobre todo la montaña de escombro que te había quedado de la anterior, la aplanabas más o menos como podías y encima de esa pues construías la siguiente, ¿no? De ahí que cuando se hace el estudio arqueológico, los distintos niveles civilizatorios se ven precisamente como niveles propiamente dichos. Es decir, hay estratos, cuanto más profundo es el estrato que estamos investigando, más antiguo es, ¿vale? Es decir, los estratos más antiguos van abajo y a medida que la civilización va avanzando, de forma bastante metafórica, no solamente crece la civilización, sino que crece también la altura de la vivienda con respecto al nivel del mar. Bien, para que os hagáis una idea, vamos a ver, aquí tenéis el artículo de la Wiki con respecto al tel. Nos dice el tel, colina en hebreo, ¿no? o en árabe, tel. Es un término que designa un yacimiento arqueológico con forma de montículo de tierra resultante de la acumulación y subsecuente erosión de los materiales depositados por la ocupación humana durante largos periodos. Un tel consiste principalmente en la acumulación de ladrillos de adobe y otros elementos constructivos, con una alta proporción de piedras y margas, y una menor cantidad de restos domésticos. ¿Por qué hay menos restos domésticos? Bueno, porque los restos domésticos me los llevé para casa nueva, ¿no? Es decir, va quedando, digamos, el escombro en lo que voy sepultando. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, el tel de Alepo, ¿no? Esto es llamativo, ¿no? Porque cuando estás en mitad del desierto, que es una llanura tremenda, y te encuentras con una montañita,
¿no? Dices, ¿y esa montañita cómo ha tenido lugar? ¿No? ¿Qué característica geológica tiene? No, no es geológica, es una característica absolutamente humana. Son montículos donde a lo largo de los milenios, derribando casa tras derribo de casa y la ciudad se va subiendo sobre los estratos anteriores, van dando lugar a estos montículos. Aquí tenéis otro tremendo hotel, el de Megiddo. ¿Lo veis? ¿Veis la montañita, aunque está en verde? Tel Barri. Hay montañas importantes, ¿eh? Pensad que Troya, por ejemplo, tiene 8 o 9 niveles, creo recordar, sí, o lo mismo más. En Egipto hemos visto ciudades enterradas con 7, 8, 9 niveles de altura perfectamente determinables, niveles cada uno de 1,5 metros de espesor, ¿no? O de 2 metros de espesor. Tel Mosán, Tel Brak. Continúa, Cristina. El periodo entre menos 6000 y menos 5500 se conoce como periodo de Asuna, pues los restos de su cerámica se encontraron por primera vez en Tel Asuna, a orillas del curso superior del Tigris. Entre los restos de la cultura de Asuna se encuentran los más antiguos sellos de impresión conocidos, precedentes remotos de los típicos sellos cilíndricos de la posterior civilización sumeria. Gracias, Cristina. Cerámica del periodo Asuna es muy característica por el tipo de dibujo, por el tipo de geometría de su dibujo. Es una cerámica que es muy diferente de las demás. Creo que este otro también es de Asuna, efectivamente, ¿vale? Es una cerámica, como veis, aunque en este caso, no sé si os dais cuenta que son una especie de ciervos, ¿no? Lo que tiene dibujado. ¿Veis la forma del dibujito, ¿no? Que parecen rayas, pero realmente son ciervo con su cornamenta, ¿no? Que hay allí. Pero sin embargo, aunque sea figurativo, aunque sea una decoración de tipo figurativa, digamos, está caracterizada por el tipo geométrico en la que está diseñada, ¿no? Fijaros los bordes, que son muy parecidos a los de esta otra vasija, ¿vale? Este es característico de la cultura de Asuna. Continúa la lectura, si está por ahí, creo que está Maricruz, que no recuerdo haberla visto. No, no está. No está. Pepa, pues tú misma. Vale. En el periodo entre el menos 6000 y menos 5500, no, en el periodo entre menos 5500 y menos 5000 se llama periodo de Samarra. Su característica cerámica, decorada con diseños geométricos y con dinámicos dibujos de animales, fue encontrada primero en los tels de Samarra y de Sawan, a orillas del Tigris en su curso medio. Aquí ya estamos en plena Mesopotamia y la agricultura resulta imposible sin la irrigación. Y en efecto, junto con los poblados de la cultura de Samarra, se han encontrado restos de canales y diques, así como grandes graneros que nos dan una idea del éxito de la primera agricultura de irrigación. En esos poblados se han encontrado también estatuillas de arcilla con ojos de concha incrustados, que recuerdan a las de la ya posterior cultura ubaidita. Ubaidita, gracias, Pepa. Bueno, pues cuando pasamos a la cultura samarra, vais a ver, prestad atención para que podáis hacer la comparación, este tipo de diseño. Cuando pasamos a la samarra, esto ya es otra cosa, ¿no? Es otro concepto en el diseño. También es geométrico, pero es otra concepción de la imagen que tienen aquí. Fijaros este otro plato, qué belleza, mirad esa especie de delfines o pescaditos, ¿no? Que hay alrededor del plato. La cruz gamada en el centro. Sí, lo que estaba mirando.
La cruz gamada, muy bien, muy buena, muy bien, muy bien. La cruz gamada en el centro, efectivamente. Los nazis, Ya iban por allí. no, Ya estaban por ahí. los nazis, los nazis ellos se sentían arios. Ario es la palabra es el origen de la palabra Irán, ¿no? Del indoeuropeo. Ellos se sentían arios y descendientes directos de estas civilizaciones mesopotámicas, supuestamente rubias, de ojos azules y blancas. Pobrecitos, si hubieran descubierto que los sumerios eran negritos y de cabeza con el pelo enrulado, se pegan un tiro. Pero bueno, eso me da la impresión de que los nazis todavía no lo tenían claro al asunto y ellos reclaman para sí su origen en estas culturas de la Mesopotamia. Fijaos que ahora que lo estamos comentando, qué paradoja, ¿no? Una población que la mitad son sumerios, cabezas negras, como ellos mismos se definían, y la otra mitad eran semitas, ¿no? que los arios se reclamen descendientes de esto, en fin, llama la atención, ¿no? Pero bien, sí, ellos puestos a pedir. Aquí tenemos las figuritas de Sawan, mirad qué preciosidad. Ya vimos la semana pasada o la anterior, en el descubrimiento de un templo, figuras parecidas, pero 1000 años posteriores a esto, ¿no? Mirad qué belleza con estos ojos hechos con conchas. Aquí tenemos uno que por la pinta, o era mercader o era obispo, como mínimo, ¿no? Con esas lorzas ahí demostrando la buena alimentación que el señor tenía. En fin, ya veis que estamos ante un tipo de civilización ya muy sofisticada y con una enorme capacidad técnica. Jorge, una pregunta. ¿Estos son el año 5500 antes de Cristo o before present? Perdona, Juan. ¿El menos 5500 se refiere a antes de Cristo? Sí, o... menos 5500 antes de Cristo, sí. Vale, que cuando no pongo ningún lugar. Sí, ¿De acuerdo? Antes de Cristo. Lo que pasa que en la José Antón, que es nuestro historiador de cabecera aquí del grupo, ya me dijo que hay que decir las cosas con propiedad. El Señor Jesús todavía tiene que demostrar haber nacido. Entonces, se dice más o menos a partir del año 0, que es la fecha estándar, pero no se dice antes de Cristo, ¿no? Bueno, para evitar... Pero entonces está bien dicho, menos 7520 before present. Before present sería en este caso menos 7500. Exacto, vale. ¿Vale? Sí. Eso es. Bien, entonces vemos la cultura de Samarra y de Sawan a orillas del Tigris. Estaba leyendo Cristina, creo... No, Pepa. ¿No? Pepa, continúa, por favor. ¿Los agricultores? ¿Nos hemos quedado ahí? Sí, ahí, los agricultores. Los agricultores que primero se atrevieron a descender de las colinas iniciaron por el norte la colonización de Mesopotamia y luego fueron extendiéndose hacia el sur, creando primero la cultura de Hasuna, luego la de Samarra y finalmente la del Ubaid. Pero entre estas dos últimas se extendió por todo el norte de Mesopotamia una cultura distinta, ligada a las tradiciones de Anatolia y el Mediterráneo, la cultura de Jalaf. ¿Vale? La cultura de Jalaf aparece en un periodo intermedio entre el 5300 y el 4500. Continúa la lectura. Teresa. A ver, el periodo de Jalaf, así llamado por haber sido
encontrados sus primeros restos en Tel Alaf, aguas arriba del Tigris, se extiende entre el menos 5.300 y el menos 4.500, solapándose inicialmente con el de Samarra. La cultura de Alaf se desarrolló al decaer los centros anatolios de Catalayuk y Azilar, y es posible que migrantes procedentes de estos últimos tuvieran un rol decisivo en su formación, probablemente ligada al comercio de la obsidiana. Detente un momentito, Teresa. Veis que el Tel Alaf está muy al norte y muy cerca de Cataluyuk, que lo teníamos por aquí. ¿Os recordáis el mapa anterior, no? Veis cómo, digamos, Alaf puede ser perfectamente, bueno, pues una derivación, una contaminación de las antiguas culturas de Cataluyuk o de Asilar, finalmente reconvertidas en este nuevo tipo de agrupamiento humano que llamamos Alaf, ¿no? Adelante, Teresa. Su rasgo más característico es su magnífica cerámica pintada y ligeramente vidriada, la más hermosa de Mesopotamia. Su religión se basaba en el culto a la diosa madre y al dios masculino en forma de toro, y quizá también al dios de la tormenta, representado por la doble hacha. Las figuritas de la diosa, las cabezas estilizadas del toro, bucráneo, la doble hacha y las palomas recuerdan a Catar, Uyuk y Azilar y anticipan la simbología religiosa cretense posterior. Detente, Teresa, por favor. Jalaf, fijaros qué maravilla de cerámica, ¿no? Ya nada que ver con todo lo que hemos visto antes. Pero mirad esto. Verdaderas joyas ya de la artesanía. Aquí tenéis, desconozco qué función tiene esto. No he encontrado el uso para qué puede servir esto. Puede ser una cabeza de mortero, vaya uno a saber para qué sirve. Figuras de la fertilidad en el Tel Jalaf. Estamos ante una mezcla, ante una unión entre dos grandes modelos artísticos, ¿no? El de Cataluyuk y Asilar y el propio de las culturas de la Mesopotamia. Continúa, Teresa, por favor. Bueno, una cosa, es importante tener en cuenta lo que nos está diciendo el autor. Este tipo de estética anticipa una estética que luego vamos a ver cuando lleguemos a Creta, de donde vamos a poder determinar que ha habido un intenso tráfico entre el mundo minoico y este mundo del fértil de la Mesopotamia, ¿no? Adelante, Teresa. Su rasgo más característico es su magnífica cerámica pintada y ligeramente vidriada, la más hermosa de Mesopotamia. Su religión se basa en el culto a la diosa madre y al dios masculino en forma de toro y quizá también al dios de la tormenta, representado por la doble hacha. La figurita de la diosa, las cabezas estilizadas del toro, bucráneo, y la doble hacha y las palomas recuerdan a Catal, Uyuk y Azilar, y anticipan la simbología religiosa cretense posterior. Hacia el año menos 4.500, los pobladores de la cultura de Alaf fueron abandonados y a veces incluso saqueados y quemados. Los primeros pobladores, que procedentes del norte habían dado lugar a su migración hacia el sur en las culturas de Asuna, Samarra y Ubaid, tropezando con el mar al llegar al Golfo Pérsico, habían dado la vuelta y extendiéndose de nuevo hacia el norte, habían conquistado
los poblados de Alaf. En la expansión de estos poblados hacia el sur, al cabo de los milenios, la gente llega hasta el mar, ¿no? Y los que van sobrando, pues vuelven otra vez hacia atrás. Bien, y entonces nos da lugar ya al periodo de Ubaid, que es el que más tiene que ver con nosotros, porque va a ser en el Ubaid al sur, precisamente donde aparezca la cultura sumeria y el gran desarrollo civilizatorio a partir del 4000. Os voy a mostrar tres mapas, para que tomemos conciencia de el paso de los milenios. ¿Os acordáis de H.G. Wells, el gran novelista, el de La máquina del tiempo, ¿no? Bueno, pues H.G. Wells, además de ser un gran novelista y ser un socialista a ultranza a principios de siglo de los fabianos británicos, además era un hombre con una enorme ambición por el saber y escribió una historia de la humanidad que durante muchos decenios fue canónica entre la burguesía de todo el mundo. Una historia de la humanidad que creo recordar que empezaba con la pregunta de qué es la eternidad, ¿no? Y decía algo así Wells, como que la eternidad es, imagínate, una montaña, como los Pirineos, ¿no? Que se ha construido en base a los granitos de arena que un pajarito va depositando unos tras otros, ¿no? Eso es, decía H.G. Wells, era su idea de la eternidad. El mapa que vosotros estáis viendo ahora es el mapa donde aparece la cultura de Ubaid. Y uno debería preguntarse hoy, en 2021, qué diablos se le había perdido a un mesopotámico en ese lugar, ¿no? Para ir a instalarse ahí. Pues bien, es que el mundo en esa época no era así. Hace 7000 años, este es el Ubaid. Os lo he marcado en su posición política actual, al lado de Nasiriyya, la ciudad iraquí actual de Nasiriyya. Veis, aquí tenéis Basora y dónde está el Golfo Pérsico. Pero es que esto no era así. Esto no era así. El mar era como está en este mapa. Y los ríos Tigris y Éufrates no se unían. Los ríos Tigris y Éufrates desaguaban a 50 kilómetros de distancia uno de otro. ¿Veis cómo aquí se unen los ríos? Sí. Y llegan, claro, es que el mar antiguamente, la desembocadura estaba aquí. Es decir, la desembocadura estaba a 200 o 300 kilómetros de distancia de donde está ahora. Estos 200 kilómetros de tierra que hay es producto de la sedimentación, del arrastre de los ríos a lo largo de los milenios. A lo largo de estos 7000 años, el limo, el polvo, el barro que van arrastrando los ríos se va depositando y van colmatando las cuencas y va avanzando sobre el mar la desembocadura de los ríos. Hoy el Tigris y el Éufrates desembocan unidos en el mar, pero antiguamente estos ríos desembocaban separados. Y la ciudad de Ur, por ejemplo, que es la que nos interesa, era una ciudad portuaria, una ciudad marítima, como puede serlo cualquiera de las nuestras, ¿no? En las que
esta gente pues no solamente usaba el río para navegar, sino también para comerciar con las poblaciones que hubiera a lo largo de la costa. Bien, la zona del Ubaid precisamente va a ser esta zona de aquí, ¿vale? Cristian, ¿te apetece leer? Sí, claro. Sí, muy bien. Dale. Adelante. A ver. El periodo Ubaid creo que nos quedamos, Sí, ¿no? vale. El periodo de Ubaid abarca entre el menos 4.500 y el menos 3.500 y toma su nombre del tel de Al-Ubaid, en el sur de Mesopotamia, cerca del Éufrates. El centro de gravedad de la cultura neolítica mesopotámica se había trasladado al sudeste, relativamente cerca de la costa y de la desembocadura del Tigris y el Éufrates. El uso generalizado y consecuente de la irrigación sobre las ricas tierras aluviales permitió una expansión sin precedentes de la productividad agrícola. Los agricultores del sur se multiplicaron y agruparon en diversos poblados de tamaño creciente. Otros emigraron aguas arriba de los grandes ríos, llegando a conquistar las tierras del norte, donde previamente había florecido la cultura de Jalaf, y logrando una primera unificación de toda Mesopotamia. Detente un momentito, Cristian. El periodo del Ubaid, que lo tenéis ahí también en el artículo de la wiki, se considera, digamos, el primer estadio de la civilización sumeria tal como nosotros la concebimos. Y el tel que identifica, el montículo que identifica la cultura del Ubaid, está muy cerquita de la ciudad de Ur, al lado de la ciudad de Ur, y a 20 kilómetros de la actual ciudad de Nasarilla. Algún día, como dice Rosario, haremos un viaje de fin de curso a Mesopotamia. ¿Vale? Y nos dice el artículo, pues bueno, pues que tenemos datado desde el 5000, desde el menos 5000, alcanzando su mayor desarrollo hacia el 4500. Y hacia el 4000, pues ya tenemos esta cultura extendida prácticamente por todo el Oriente Medio hasta el 3700. Continúa la lectura, por favor, Cristian. Las tierras aluviales del sur de Mesopotamia solo ofrecían aguas, caña y barro. El curso de las aguas era muy irregular, alternando las sequías y las inundaciones. Los subaiditas supieron aprovechar las oportunidades agrícolas del medio ambiente, domeñando las aguas con grandes diques, canales y acequias. Por otro lado, allí no había ni rastro de piedra, madera o minerales. Pero también supieron responder a este reto adaptándose a los materiales disponibles e importando los no disponibles por los ríos desde las montañas del norte mediante el intercambio comercial. La cerámica era menos atractiva que la de Jalaf y seguía siendo moldeada a mano. Fijaos, es decir, aquí no hay ni rastros de piedra. Sin embargo, estamos ante una industria, ante una industria lítica, ¿no? Del neolítico, ¿no? Es decir, claro, aquí la piedra hay que traerla, hay que comerciar y traerla de cualquier otro sitio. ¿De dónde? Pues de las montañas río arriba. Pues Marí, te toca. El rasgo más característico del periodo ubaidita es el surgimiento en el sur de varios grandes poblados como Ubaid, Eridu y otros. El gran excedente agrícola permitía la acumulación de la población y la especialización creciente de los artesanos. Poco a poco, los grandes poblados empezaban a transformarse en auténticas ciudades, las más antiguas del mundo. Cada gran poblado o ciudad se construía en torno a un templo elevado sobre una plataforma de barro, precedente de los posteriores sikurats. Los templos, construidos de ladrillo sobre las ruinas de templos anteriores, eran cada vez mayores. Su núcleo era una nave o sala en cuyo interior estaba la efigie del dios y delante la mesa de los sacrificios. Por fuera, las paredes formaban un juego de nichos y contrafuertes alternados.
Probablemente el templo jugaba ya un papel fundamental en la organización y dirección de los grandes trabajos colectivos necesarios para la irrigación en gran escala, trabajos emprendidos bajo la autoridad y bendición de la divinidad local. Probablemente, nos dice el autor, el templo ya jugaba un papel fundamental en la organización del trabajo colectivo, en la organización de estos grandes esfuerzos que implicaban domeñar la fuerza bruta del río a través de canales, caminos, canalizaciones, presas, que requerían la concentración de grandes cantidades de trabajo humano en periodos concretos y sin los cuales habría sido imposible poder manejar las aguas de estos tremendos ríos que cuando llegaba la primavera y venían desaguando las lluvias del norte, pues aquello debía ser absolutamente inmanejable. Pues bien, el templo va a desarrollar todo este trabajo de organización. De planificación, ¿no? Planificación, claro, planificación. Había que prever con los calendarios Claro. las crecidas, las cosechas, y bueno, todo esto lo iban gestionando seguramente llevándose la parte del león. No nos olvidemos que cuando le hacíamos una ofrenda a Dios, la ofrenda es simbólica. Si yo pongo el cordero, Sí. Dios se lleva el aroma y yo me como el cordero, ¿no? Sí, está claro que bueno, que se llevan la parte del león, pero aparte de eso, también pues gestionaban todo ese enorme esfuerzo colectivo y de planificación. Continúa la lectura, Concha. Ah, no, creo que Concha no tenías micro, ¿verdad, Concha? Concha no tiene micro, Jorge. Está sin micro, sí, se le ha averiado. Luisa, adelante. La revolución urbana. La revolución urbana. La agricultura basada en la irrigación y la colonización de las marismas del sur de Mesopotamia había resultado un completo éxito. Atraídos por esa prosperidad, los habitantes de las montañas iban bajando al gran valle e incrementando su población. El número de aldeas fue en aumento continuo, situándose sobre todo en la cercanía de algún santuario, buscando la protección del dios correspondiente. Sin embargo, hacia mediados del milenio menos cuarto, el clima empezó a cambiar. Hasta entonces había sido relativamente húmedo. De pronto se hizo más seco. Las marismas empezaron a secarse, muchos campos se convirtieron en desiertos y muchas aldeas tuvieron que ser abandonadas. De nuevo, la combinación de una población creciente con unas adversas circunstancias ecológicas presentaba un reto a los emprendedores campesinos mesopotámicos. Estos respondieron a este desafío mediante un enorme esfuerzo colectivo de construcción de grandes canales, diques y acequias que regulasen las aguas y las llevaran a las resecas tierras. Este esfuerzo se realizaba por indicación de los dioses y bajo la autoridad de los sacerdotes. Los templos se encargaban de la movilización de los hombres y de la organización de los trabajos. Gracias, Lisa. Continúa, José María. Sí. Mesopotamia siempre ha sido una sociedad en que múltiples etnias convivían entre sí. En el milenio, menos 4000, llegaron al sur de Mesopotamia los sumerios, venidos del norte o del este, que actuaron de catalizadores de la revolución urbana. Llegaron en gran número, se entremezclaron con los anteriores pobladores, pero conservaron su lengua propia, el sumerio, que pronto se convirtió en la lengua preponderante de aquella sociedad multiétnica. Los sumerios parecen haber sido un pueblo ingenioso, espabilado y creativo. Asimilaron rápidamente la cultura ubaidita y sin romper con ella le dieron un fortísimo impulso, desarrollándola durante la segunda mitad del milenio, menos 4000, hasta convertirla en algo mucho más avanzado, la cultura sumeria. Seguramente ocuparon una posición clave en los templos y en la organización del trabajo colectivo, al menos cuando hacia el menos 3000 surge la escritura en los templos. Todos los escribas escriben en sumerio. Gracias, José María. Vemos cómo la cultura de Ubaid
se ve ocupada, de alguna manera, por estos pueblos de migrantes, que son los sumerios, que no se sabe muy bien de dónde vienen, se cree que vienen de las zonas montañosas del norte, pero son una etnia absolutamente diferente, no tiene nada que ver con los semitas, ni en cuanto al aspecto físico, ni en cuanto a la lengua. Poseen una lengua absolutamente original, propia, única, sin ninguna raíz conocida en ninguno de los brazos lingüísticos que conocemos hoy. Sin embargo, estos sumerios no eran invasores. Estos sumerios, por eso podemos decir que eran más bien inmigrantes, ¿no? Es decir, al estilo de los bárbaros en la Europa romana, ¿no? Es decir, de gente pues, que llega y ocupa y hace su vida y poco a poco se va asimilando a la cultura con la que se ha encontrado. En este caso, los sumerios adoptan prácticamente toda la cultura del Obeid. Lo que ocurre es que la adoptan y la llevan hasta desarrollos que eran insospechados en el Obeid. Vamos a ver algunas características de la manufactura del Obeid previa a la Sumeria. Ya estamos con figuras. El Obeid ya es una cultura con una cerámica y una escultura muy sofisticada. Fijaros las representaciones femeninas. En este caso, esto es un sello. Esto que estáis viendo es como hoy cuando llevamos un sello de tinta, ¿no? Pues ellos llevaban su sello colgando del cuello para imprimir la marca de tu producto en la arcilla fresca allí donde lo encontraran, ¿no? En este caso el sello son dos ciervos y vemos la marca que deja el sello en la arcilla fresca a la derecha. ¿Lo veis, no? ¿Se alcanza a ver en el dibujo? Aquí tenemos otro ejemplo también es otro ciervo con su cornamenta, ¿no? Y el sello tal como queda impreso. Que digo yo, ¿el ciervo no sería un animal más propio de terrenos más montañosos que no hay en las llanuras esas? Ahí sí, no sé, me parece a mí. El clima cambió mucho, Juan. Entre el 6000 y el 4000, lo vamos a ver luego en Egipto. Para Egipto os tengo preparado una sorpresa. Vais a ver que entre el 6000, 7000 y el 4000 se produce un cambio climático drástico. Todo el desierto del Sahara era una pradera. Era una pradera en la que los mamíferos corrían a sus anchas comiendo hierba y donde los cazadores se dedicaban a hacer pinturas rupestres que todavía hoy se pueden ver en Argelia, en Túnez, pinturas rupestres de cazadores de animales que en los años 6000, 7000, 8000 estaban corriendo por la pradera, ¿no? El clima cambia de forma dramática, ya nos lo está diciendo el autor, también cambia en la Mesopotamia, y lo que antes eran campos relativamente verdes se transforman pues, en desiertos pedregosos sin ninguna humedad, a los que si quieres cultivar, pues tienes que llevar el agua con acequias, ¿no? Pero claro, puedes llevar el agua con acequia si tienes un pedazo de río como el Tigris o el Éufrates, desde el que poder llevar la acequia, ¿no? Si estás en mitad del Sahara, pues seguramente no hay nada que llevar con ninguna acequia, ¿no? Por mucho que la hagas. Entonces, bueno, probablemente estos animales que estamos viendo en los sellos, o bien forman parte de la imaginería de la gente, o todavía son animales que son de uso y de disfrute común
todavía en esta época, no te puedo dar respuesta a eso. Sí sabemos que el clima está cambiando y este tipo de vegetarianos pronto va a pasar a ser una fantasía, pero muy pronto. Yo no sé si en esta época, cuando estamos hablando en el 4500, pero seguro que en el 2000 ya no hay ninguno. Sí, se los comieron a todos o... De todas maneras, Jorge, si los cuernos no tienen ramificaciones, a mí más me parecen cabras que ciervos. Probablemente. Yo tampoco soy... mis conocimientos de biología no pasan de una chuleta de Mercadona. Es decir, no sé. La cornamenta del ciervo esa que tiene muchas ramificaciones. Ajá, vale. Pues la cabra más sencilla, es una y ya está. Pues esto a lo mejor son cabras, efectivamente, animales más duros, ¿no? Para el desierto, ¿no? Y lo pedregoso, efectivamente, ¿no? Muy bien, Tony, muchas gracias. Siempre viene bien tener a alguien que sepa algo más que de bichos vivos. Mirad qué tipo de cerámica ya. Estamos ya ante una sofisticación en el trabajo de la cerámica ya muy avanzado. Mirad la perfección del círculo. Este plato ya no está hecho a mano. Este plato seguramente ya está confeccionado con un plato, con una rueda, con un torno de alfarero. Sí. ¿No? Y vosotros diréis, oye, ¿y dónde está la novedad? Hombre, es que la rueda hay que inventarla. ¿Vale? Si la rueda es de esas tonterías que nosotros tenemos todos los días de nuestra vida, pero que hay que inventarlo. Bien, pues se inventó en esta época. ¿Vale? El invento de la rueda precisamente también pertenece a esta época. Jorge, dos preguntas. ¿Dónde están todos estos objetos? ¿Existen todavía o los destruyeron en la guerra? No. Estos en concreto pertenecen al Louvre. Se escapó el sonido. Pertenecen al Louvre, al Museo del Louvre en París. Creo que todos. A ver, creo que todos estos los he cogido de la misma... Bueno, no sé decirte si todos o no, pero bueno, muchos de estos están desde luego en el Louvre y desde luego están repartidos principalmente en el Museo Británico, en el Pergamon de Berlín y en el Louvre de París. Y la pregunta que puedes hacer es ¿y por qué esos tres museos? Porque fueron los arqueólogos que con sus ejércitos y sus países de ocupación respectivos, pues se ocuparon de hacer, llamémosle rescate, ¿no? de todos estos restos arqueológicos, clasificarlos y llevarlos. Principalmente Francia, Inglaterra, principalmente Inglaterra, ¿no? Principalmente Inglaterra, luego Francia y también Alemania, que también hizo unas enormes... Muy grandes arqueólogos tiene Alemania, sí, sobre este periodo. Sí. Decime, ¿y todo lo que había en Irak se destruyó en la guerra? No. ¿No era el museo que tenía las cosas más antiguas? Bueno, seguramente... no, destruirse no. Se lo robaron, que no es lo mismo. Se lo robaron. Se lo robaron. Y eso que habían hecho un convenio de no tocar las cosas del museo, ¿no? Pero no lo cumplieron. No, se lo robaron. Una pregunta, ¿los sellos están hechos con qué material? Los sellos, bueno, no lo sé, seguramente algunos serán de cerámica y otros serán de piedra, sí. Cerámica y piedra. Si hubo otro tipo de sellos, que seguramente los habría, de madera, no han llegado hasta nosotros. Hasta nosotros solo puede llegar un material que aguante la descomposición durante milenios. Claro, si es madera, difícilmente. A nosotros pueden llegar cosas de hueso,
puede llegar algo de piedra, puede llegar cerámica, metales, pero todo lo que se descomponga no. Pues bien, vemos aquí otro tipo de vasija. Otra pregunta, y de tela no hubo ninguna tela que quedaron, porque el algodón no se descompone. Sí, han quedado algunos restos de tela, pero Y la lana tampoco. Pero muy raídos y descompuestos. Sí, en algunas tumbas ha quedado algún rastro de tela, pero muy raído y descompuesto. ¿Vale? Aquí tenemos otros ejemplos de cerámica. Fijaos Ay, qué el nivel de trabajo que tiene esta cerámica. Esto son palabras mayores, ¿no? Son palabras mayores para un ceramista hoy, mucho más con la tecnología de la época, ¿no? Mirad qué belleza, qué formas, ¿no? tiene la cerámica, ¿no? ¿Le pagarían el trabajo? ¿Cómo? Que si le pagarían el trabajo. Estos muy marxistas no serían. No tienen. No creo, no. Muy bien. Esto es, digamos, aquí tenéis una pequeña muestra de cómo era la cultura del Ubaid que se encuentran los sumerios cuando se incorporan a esta cultura preexistente a ellos, ¿no? Mercedes, continúa tú. En esa época de enorme fermentación creativa, que fue la segunda mitad del milenio -4, se fueron sucediendo en el sur de Mesopotamia, que ya empieza a llamarse Sumer, una serie de invenciones de una importancia incomparable. La agricultura, que durante el Neolítico había permanecido más o menos estancada, de pronto dio aquí un inmenso salto hacia adelante. Ya hemos dicho que el mantenimiento de la agricultura en Sumer dependía de la realización de grandes obras públicas que compensasen la creciente sequía con nuevos y más grandes canales, diques y acequias. La ingeniería hidráulica de los sumerios logró irrigar de nuevo muchas tierras que se habían transformado en áridas estepas. Además, en esta época se inventaba el arado, que permite abrir surcos en la tierra y sembrar y obtener rendimientos muy superiores a los que antes se obtenían excavando agujeros individuales con un palo puntiagudo. Recordemos que el modo primitivo de cultivo era con una pértiga, con un palo, abría el agujerito en la tierra, dejaba caer la semillita y lo tapaba, ¿no? El arado es un invento revolucionario porque el arado permite abrir un surco tremendo a lo largo de centenares de metros e ir arrojando semilla dentro del surco de forma masiva, no como el procedimiento anterior. Pero es que además el arado implica sustituir la fuerza humana por fuerza animal, ¿no? por una tracción animal, con lo cual los rendimientos, los kilovatios de fuerza invertidos dentro del terreno se multiplican, ¿no? Y eso hace pues, que se multipliquen también, lógicamente, los rendimientos. El arado, los diques, las acequias son el dominio de los animales para usarlos como tiro, la rueda. Son inventos portentosos que van a cambiar completamente nuestro concepto de civilización. Continúa, Mercedes. También empezó a utilizarse la tracción animal, en especial de los bueyes, para tirar del arado. Todos estos progresos técnicos, unidos a una racional organización de los trabajos agrícolas bajo la supervisión del templo, llevaron a un aumento sin precedentes de la productividad agrícola. Esto dio lugar a la producción de un considerable excedente de alimentos que eran almacenados en los templos y permitían no solo alimentar a los dioses y a sus sacerdotes, sino también a gran cantidad de artesanos y especialistas
que así quedaban liberados del trabajo agrícola y podían concentrarse en su tarea profesional. Fijaos el eufemismo, ¿no? Es como cuando liberas a un sindicalista, ¿no? Es decir, el artesano quedaba liberado, ¿no? Liberado del trabajo agrícola, ¿no? Claro, lo que están haciendo los templos es gestionar los excedentes de producción que tienen los campesinos, concentran esos excedentes en el templo y esos excedentes les permiten redirigirlos para alimentar masas de población que van a hacer otros trabajos, no son los de producir grano. Se redirige ese grano que han producido otros, es decir, en términos de Marx diríamos que el plusvalor, el plusproducto que le hemos arrancado a una parte de la población, dirigimos ese plusproducto hacia otros trabajos de interés político, ¿no? Por ejemplo, pues, por supuesto, darle de comer al sacerdote, faltaría más, y al escriba, ¿no? Que no come poco. Pero también para mantener a los artesanos, a los que fabrican las armas, los carros, un ejército profesional, que tampoco cultiva, ¿verdad? Los soldados profesionales tampoco cultivan, pero comen, ¿no? Y tampoco comen poco. Bien, pues claro, a toda esa gente hay que alimentarla. ¿Con qué se la alimenta? Pues con los excedentes de grano que el templo gestiona. ¿Todo eso redunda en un beneficio colectivo? Sin duda, sin duda. El templo permite prever las crecidas, permite organizar los trabajos, redistribuir los rendimientos, organizar la defensa ante las incursiones de los saqueadores. El templo permite con esos excedentes pagar, entre comillas, porque no estamos ante compraventa, pero sí permite, digamos, mantener a quienes van a construir las murallas, los diques, los caminos, el mantenimiento de los sistemas públicos, el templo, cuando viene una inundación, hacer las reparaciones de lo que la inundación se ha llevado por delante y ha destruido. Es decir, estamos, queridas amigas, ante el origen propiamente de la civilización, que consiste en la organización y redistribución de recursos para el interés colectivo bajo un mando único, claro, bajo un mando único, que ese mando único puede ser de carácter democrático, horizontal o autoritario, pero no deja de ser un mando único, una gestión colectiva, que en este caso, en el caso de Mesopotamia, está organizada desde el templo. Continúa, por favor. Esta división del trabajo fue la base del surgimiento de las primeras ciudades, Eridu, Uruk, Nippur, Kish, etc., que ya no eran meros poblados grandes donde cada familia hacía de todo, sino complejos organismos sociales en que los individuos realizaban funciones distintas y especializadas. Gracias, Mercedes. Nos dice Eridu, Uruk, Nippur, Eridu, Uruk, Nippur. Como veis, ciudades históricas que están en nuestro imaginario. Bien, pues ahí es donde tiene lugar la aparición de las primeras ciudades-estado, organizadas alrededor de los templos y en base a los excedentes apropiados por el templo para poder dirigir el esfuerzo colectivo. Cuando uno ve hoy el mapa, si abrís el Google Map y dibujáis Irak, ¿no? Y escribís Irak y veis el desierto tremendo que es todo esto, es difícil imaginar que en un lugar como este pudiera desarrollarse una civilización tan sofisticada como la que vamos a seguir viendo. Pero, como decíamos antes, estamos en momentos de un cambio climático bestial.
tremendamente acelerado, que va a forzar a todas estas poblaciones a encontrar soluciones imaginativas a las nuevas condiciones de vida a las que se tienen que enfrentar. Y diréis, oye, ¿y si no hubieran encontrado esa solución? Pues seguramente pues, se tendrían que haber desperdigado, tendrían que haber emigrado hacia lugares más favorables y nunca habría dado lugar al desarrollo civilizatorio tal como lo conocemos. Se habría producido en otro sitio, pero desde luego no aquí. Los sumerios dieron este salto adelante con una capacidad inventiva que definió de una vez y para siempre todo el resto de la historia. Tanto que probablemente gran parte de los desarrollos egipcios y gran parte de los desarrollos indios y chinos probablemente estén contaminados o influidos, ¿no?, por estos desarrollos de la Mesopotamia, ¿no? Continúa, por favor. Bueno, no, estabas leyendo Mercedes, continúa, Paco. Entre los nuevos profesionales se encontraban los alfareros industriales, que gracias a la invención del torno del alfarero no necesitaban ya modelar lentamente y a mano cada vasija, sino que podían producirlas en grandes series. En las ruinas de algunas ciudades se han encontrado grandes cantidades de vasos cerámicos campaniformes de tamaño estandarizado, que seguramente servían como medida y recipiente de las raciones alimentarias que los trabajadores recibían en los templos. Medida, es decir, como ¿no? Digamos, decía, ¿cuál es la ración? Pues oye, pues todo lo que quepa en el cubo, ¿no? Adelante, Paco. Otros profesionales importantes eran los metalistas que, no contentos con fundir el mineral de cobre en crisoles y en hornos adecuados y con darle forma vertiendo el metal fundido en moldes cerámicos, empezaron a experimentar con la aleación del cobre con pequeñas proporciones de otros metales, hasta que así descubrieron el bronce, que es una aleación de cobre con estaño o a veces con antimonio. Con ello se inicia lo que los arqueólogos llaman la Edad del Bronce. El bronce es más duro que el cobre y permite la fabricación de herramientas e implementos más eficaces, así como la de armas, espadas, lanzas más mortíferas. Gracias, Paco. Julio, ¿estás por ahí? Que no te veo. No está, Jorge. Ah, pues tú misma, Pepa, adelante. Vale. El excedente agrícola de las nuevas ciudades mesopotámicas era tan grande que permitía también dedicar una parte de él al intercambio comercial con remotas regiones. Perdona, Pepa, perdona, es que me encantan estos párrafos en boca de liberales. ¿Qué nos decía Marx con respecto a una mercancía? Que solo los valores de uso que son excedentes pueden ser una mercancía, ¿verdad? Bien, pues... Pues bien, pues efectivamente, sí. Los sumerios tenían un potencial de producción tan grande que no solamente les permitía mantener a clases ociosas y a distintos oficios para el trabajo colectivo, sino que también les permitía destinar parte de esos excedentes al comercio con regiones lejanas, ¿no? Adelante, Pepa. Caravanas o recuas de asnos recorrían largas rutas que unían Mesopotamia con Anatolia, Levante, Irán y llegaban incluso hasta Afganistán, de donde se importaba el lapislázuli. Las materias primas, madera, piedra, metales, inexistentes en Mesopotamia, eran obtenidas mediante el intercambio por alimentos, joyas y productos artesanales de sus ciudades. No sé si os dais cuenta de la extraordinaria cualidad de este pueblo. Sí, no tenían piedra, no tenían metales, no tenían madera, ¿vale? Sí, uno dice, bueno, chico, pues ¿por qué no te has mudado a otro sitio? ¿No? Es decir, no tenían nada de todo eso. Oye, pues lo traían.
eran capaces, fijaros que estamos hablando de la zona del Ubaid, es aquí en la desembocadura del Golfo Pérsico, de la desembocadura del Tigris y del Éufrates en el Golfo Pérsico. Estos tipos, o por rutas terrestres, se iban hasta Afganistán, o hasta la costa del Mediterráneo, o Turquía, o hasta Egipto, o por barco, llamémosle barco a eso, en fin, usando una extensión de la palabra barco muy, muy grande, ¿no? Llamándole barco a cualquier cosa que flote, ¿no? Por barco, estos tipos se iban navegando por el Golfo Pérsico hasta Bahrein, salían por el Golfo de Omán y llegaban hasta Karachi, hasta la India, hasta el extremo, hasta la frontera con la India por un lado, y hasta Adén, al otro lado en la costa africana. Es decir, fijaros la tremenda capacidad de movimiento de mercancías que esta gente tenía, es decir, tanto por ruta terrestre como por ruta marítima. Estamos hablando de barquitos que solamente podían hacer navegación de cabotaje, es decir, esta gente no conocía la navegación de altura. Tenían que ir junto a la costa, manteniéndose lo más cerca posible de la costa para que el mar no te engullera, a remo, ayudando. No se había inventado la vela, ¿verdad? Sí, pero en esta época se empieza a utilizar la vela, pero es una vela que sirve de soporte. No sirve para guiarte como hoy. Hoy día, por ejemplo, Juan Viñoles, que es nuestro capitán del buque insignia, que lo tenemos ahí, ¿no? Juan sabe perfectamente que hoy tú puedes gobernar un barco, no hoy, desde hace 200 o 300 años, ¿no? Es decir, puedes gobernar un barco perfectamente, nada más que a base de vela, ¿no? Pero esto es un desarrollo tecnológico muy, muy, muy moderno. Los barcos en época de los sumerios usaban la vela como un soporte, es decir, si el viento sopla a favor tuyo, pues oye, pues la aprovechas, ¿no? Y si el viento no sopla a favor tuyo, pues bajas la vela bajarla. y te pones a remar como loco, ¿no? La cosa no da para más. Es decir, dominar un barco con la vela, a ver, Juan, ayúdame, pero yo creo que necesitas por lo menos 3 velas, necesitas el foque por delante, ¿no? Claro, el problema es que cuando tú tienes barcos con las velas cuadras, o sea que solo tienen velas cuadradas, pues el barco solo puede ir a favor del viento. No puede ir para adelante, claro. Exacto. Si tienes que ir en contra del viento o con viento lateral, pues se pierde el rumbo que tienes que tomar. Entonces, hasta que no se desarrollaron más adelante las técnicas para poder ceñir, que es ir a 30 grados en contra del viento, pues entonces tú ya puedes utilizar un barco sin motor y sin ninguna otra ayuda más que de las velas para poder navegar contra el viento y tener, digamos, herramientas para manejarte y mantener un rumbo, vamos, que puedes navegar con mayor soltura que solo con las velas cuadras, o sea, las velas cuadradas que llevaban, por ejemplo, las carabelas o las naves romanas o cosas así. Incluso la vela latina, que era triangular, que es triangular, pero que no tenían la habilidad de poder ceñir como se ciñe hoy. No podían girar la vela para ponerla de cara al viento, claro. Exacto. Claro. Gracias, Juan. Siempre viene bien. Además de anestesiarte, Juan te enseña navegación. Bien, pues
Esta gente con estos barquitos de remo y haciendo navegación de costa, lo que se llama navegación de cabotaje, bueno, pues movían grandes cantidades de materiales de alto valor, lógicamente, de alto valor para su civilización, a lo largo de, pues yo no sabría decir ahora de cuánta distancia estamos hablando, pero lo mismo estamos hablando de mil kilómetros de distancia desde donde ellos salían hasta donde iban, ¿no? Es decir, verdaderas proezas hoy. Remando, me da la impresión de que bastante más. Continúa, Paco, por favor. Estaba leyendo yo. Perdona, pierdo. Vale. Adelante. La expansión del comercio fue facilitada por otra serie de inventos importantísimos conducentes a facilitar los transportes. El transporte por tierra experimentó un gran progreso con la invención de la rueda en Sumer, antes del año -3000. En Egipto no se conocería la rueda hasta el -1600 y en la América prehispana nunca. Con la invención de la rueda vinieron otras, como la del torno del alfarero, ya mencionada. Pepa, fíjate que la rueda, que los egipcios no conocen hasta el 1600... Te oigo. ¿Continúo? Sí, un momentito. Te oigo mal, Jorge. Detente un momentito. Sí. Un momentito. Daos cuenta que la rueda que los egipcios no conocen hasta el -1600, no nos extrañe, ya lo veremos cuando lleguemos a Egipto, que probablemente la rueda llegue a Egipto como un juego. No, como carro de guerra, no, como ya quisiera. digamos que les llegue como resultado de su encuentro con las civilizaciones mesopotámicas, ¿no? Y a la que finalmente pues te tienes que adaptar si quieres poder hacerle frente. Pero esa rueda va junto con el animal de tiro. Esa rueda no tiene sentido si no tienes el animal de tiro que te permita hacer de la rueda una herramienta eficaz, ¿no? Entonces, ya vemos la enorme distancia que hay entre esta civilización sumeria, ¿no?, y la egipcia. Por ejemplo, en este caso, 1500 años de diferencia, más o menos, habrá que ver lo que dicen los arqueólogos, pero bueno, 1500 años de distancia entre unos y otros solo en el concepto de la rueda. Continúa, Pepa. Te quito la imagen, también, ¿vale? Vale. Ahí está. Adelante. También el transporte... Espera, ay, que se me ha ido. Uy. También el transporte por agua avanzó notablemente. En el cementerio ubaidita de Eridu se ha encontrado el más antiguo modelo de embarcación conocido. Se trata de un bote modelado en arcilla hacia el -4000. Antes del -3000 se introdujo ya la vela para la navegación. Así, el transporte acuático disponía de todo un abanico de posibilidades: balsas, botes de remos, barcos de vela, etc. No es, por tanto, de extrañar que durante el milenio -3000 los navegantes sumerios se hicieran a la mar y, atravesando el Golfo Pérsico, llegaran a Tilmun, la actual Bahrein, e incluso a Adén y al sur del Pakistán, donde intercambiaban productos con la cultura protourbana del Indo. Del Indo. Gracias, Pepa. De nada. Esto que veis aquí es lo que conocemos como el estandarte de Ur. Una caja de madera que fue encontrada en el cementerio de Ur y que procede de aproximadamente el 2600 antes de nuestra era. Esta pieza de madera está fabricada en lo que nosotros los españoles conocemos como taracea, ¿no? Es decir, una combinación
de hueso, marfil, madera, piedras, ¿no? Colocados y pegados y trabajados a lo largo de un soporte. En este caso, todas estas piezas están colocadas sobre un producto originario de la Mesopotamia, que es el petróleo, el betún, ¿no? Sobre la madera se extendía el betún como pegamento y el artesano iba colocando las piecitas unas encima de la otra, haciendo todas las figuras. Es una cosita muy pequeña. Este estandarte tiene unos 20 y pocos centímetros de altura por 50 o 60 centímetros de ancho. Os voy a mostrar, antes de leer el texto, que lo leerá Rosario luego, pero me gustaría ampliar pantalla y que tuvierais conciencia de la extraordinaria belleza y capacidad artística de esta gente. El estandarte de Ur tiene dos caras. Es una caja trapezoidal con dos caras. Una cara que los arqueólogos han llamado la cara de la guerra y otra cara que es la cara de la paz. El estandarte representa, por ejemplo, en esta cara que tenéis en pantalla, yo ahora he dejado de veros. ¿Veis bien el dibujo, verdad? Sí. Sí. Se ve muy bien, se ve, sí. Se ve muy bien. Muy bien. Vale. En este dibujo, en sumerio tenemos que leer de abajo a arriba y de derecha a izquierda, al revés que hacemos nosotros, ¿vale? En este dibujo, en esta cara, tenemos aquí abajo a la derecha, tenemos a los campesinos llevando sus excedentes, ¿vale? Van cargando, pues unos con los animales, otros los llevan en la espalda, el burro, el camelo, tal, ¿no? Es decir, van llevando sus excedentes. En la segunda línea vemos otro tipo de artesanos, agrícolas, en este caso parecen ganaderos. Mira, 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 Tony, aquí tienes a la cabra esa montesa que veíamos antes, efectivamente. Por Dios, Jorge, con la lana, eso es una oveja. ¿Y los cuernos? Lo de atrás es un carnero, con un carnero. Ah, bueno, ¿ves? Algún día me lo presentarás. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos a los animales cornudos y lo de atrás un carnero, ¿no? Bueno, pero me llama la atención que todos tienen lana, ¿no? Todos parece que tienen lana. Bueno, lo que os quería contar, estos son incrustaciones, esto está obtenido a partir de la incrustación de hueso, piedra, nácar y lapislázuli, que son las piezas. Voy a ver si puedo hacer una ampliación para que veáis el nivel artístico que tiene este trabajo, ¿no? Realizado. Fijaos, ahora hemos hecho una gran ampliación. Pensad que la caja en su conjunto no tiene más de 40 centímetros de ancho, 50 centímetros de ancho, ¿no? Por 20 de altura. Acabamos de hacer un tremendo zoom, ¿no? Y sin embargo, fijaos el enorme trabajo de detalle que tiene esta artesanía. Bien, aquí vemos en la segunda línea cómo, digamos, otro tipo de mercaderes o de productores van cargando con sus ofrendas. ¿Y qué vemos en la línea de arriba? Pues en la línea de arriba vemos a la reunión de los burgueses. Aquí este debe ser o el sacerdote o el rey, no sabemos, suponemos que será el rey, ¿no? Que además
es tan grande y tan importante que se sale de la métrica, ¿no? Y le han tenido que ampliar la caja para que... El trencadís por arriba se sale. Claro. Es decir, La cabeza... Este es un tipo tan importante que hay que romper la caja, ¿no? Para que pueda poner su magnificencia junto al resto de los señores que hay allí. Y aquí tenemos una serie de sirvientes, pero estos otros pajaritos que tenemos aquí son los miembros de la aristocracia de la burguesía disfrutando, digamos, brindando y disfrutando de todas las ofrendas que el buen pueblo servicial les ha llevado. Y como veis, además, tienen todos cara de felicidad, ¿no? Están contentos, ¿vale? Porque además, entre los excedentes, lógicamente siempre hay lugar para el arte y para que una chica guapa les cante y otra les toque la lira, ¿no? Y que amenice la jornada. Bien, este es el lado de la paz. Y ahora vamos Los trabajadores parece que también están contentos, me parece. Sí, los trabajadores también están contentos, seguramente por otros motivos. Bueno, no sabría yo decirte si están especialmente... No sabría yo decirte si están... Más contentos veo a la cabra que... Seguro que el artesano recibió un encargo de los que tienen que dar cuenta de que estén todos contentos para que haya paz, ¿no? Seguro. Mira, este, por ejemplo, que va cabizbajo, no se le ve muy feliz. Ese es muy feliz, ¿no? Este no. Y este tampoco. Este parece más bien Sísifo, cargando la piedra, ¿no? Y diciendo, madre mía, otra vez hay que ir al templo a llevar el... A los otros ni se les ve la cara. Bien. Vamos a ver ahora el lado de la guerra. En el lado de la guerra, fijaos nuevamente, tenemos aquí a un señor que es tan importante, que se sale del tencadís, como dice, como dice Chelo. En el lado de la guerra también leyendo de abajo arriba, aquí tenemos la escena de batalla, vamos a ampliarla. La escena de batalla es tremenda. Son los carros, los pesados carros de guerra sumerios pasando por encima de los cadáveres de los vencidos. Veis que siempre los carros, al más puro estilo clásico, llevan dos, uno que conduce el carro y otro que es el arma propiamente dicha, o el que lleva el arma. Mirad la expresión trágica de las víctimas, ¿no? En este caso este está muerto. Mirad este otro pobre bajo el caballo. A los pies de los caballos, nunca mejor dicho. Y finalmente, si os dais cuenta, la técnica pictórica, o bueno, la técnica no pictórica porque no es un dibujo, la técnica de representación que hace el artista, es como una especie de tebeo lo que estamos viendo. No es una escena estática. Aquí el carro va al paso, ¿lo veis? El caballo está caminando, aquí el caballo ya va al trote y aquí ya va al galope tendido y aquí en el último el caballo ya está casi desbocado buscando sangre y buscando enemigos, ¿no? La escena nos está presentando
es una escena en movimiento, no es una foto fija, ¿no? Nos está contando una historia, ¿no? Una historia de un enfrentamiento armado, una lucha, y finalmente la derrota o la victoria, digamos, la victoria del que hizo el estandarte, y el resultado en la segunda línea. El resultado en la segunda línea, tenemos aquí a los soldados custodiando a los cautivos. Mirad la expresión dramática. Esto podría ser un Picasso, ¿no? No sé, me recuerda la pintura esta que está en Madrid, en el Guernica. El Guernica, ¿no? Me recuerda la expresión trágica de las figuras del Guernica, ¿no? Mirad la mirada aterrorizada, ¿no? de este pobre hombre, mirando a la mala bestia que hay detrás con un palo, ¿no? Son prisioneros, ¿no? Imagino. Prisioneros, claro, son prisioneros, y aquí, por ejemplo, este está apaleando a uno de los prisioneros, ¿no? Bien, en la línea superior, bueno, de todos modos, atención al tencadís, ¿no? Como dice Chelo, ¿no? Atención al tencadís porque está hecho con turquesa y lapislázuli, que tampoco hay en Mesopotamia, que también hay que traer de centenares de kilómetros de distancia, ¿no? Bien, aquí vemos entonces finalmente en la escena final el rey que se sale de la cuadrícula recibiendo a los vencidos de alguna manera, o alguna representación de los vencidos y de los suyos también, pues para dejar claro el poderío del rey y por qué razón ganamos. El carro finalmente de atrás, curiosamente, ya no tiene el arnés, ya no hay arnés aquí. No sabemos si en la reconstrucción a lo mejor sí lo había y se ha perdido, ¿no? El arnés. No sé si os dais cuenta el detalle que hay 4 caballos. Sí. ¿No? Sí. Fijaos la capacidad de representación del artista, en este caso, ¿no? Que como no sabe, todavía no domina la perspectiva, ¿no? Sí, no domina la perspectiva, pero coloca en planos sucesivos. Vemos que aquí el caballo tiene 4 patas delanteras. Bueno, evidentemente no tiene 4 patas delanteras. Sí, son cuatro caballos, ¿no? que tenemos ahí, y 4 rabos, ¿no? Que estamos viendo allí. El artista, digamos... Además, ¿Sí? ¿Ibas a decir? que también se ve en la cabeza. En la cabeza. Con las orejas. Eso es, ¿no? Cómo el artista va representando de la manera en la que la técnica de la época le permite, va representando esto. Bien. Que eso sería una cuadriga, ¿no? Una cuadriga, claro. 4 caballos con... Los romanos le llamarían a esto una cuadriga, efectivamente, ¿no? Bien, pues Rosario, voy a reducir la pantalla. Me gustaría que dejáramos el texto de Mosterín un momento y que leyéramos este texto, ¿no? El de Estandarte de Ur. Este texto del Estandarte de Ur, que está cogido de ese magnífico libro que hizo el Museo Británico, el British, que se llama 100 Objects, ¿no? Que es una colección de los 100 objetos estelares que tiene el museo, y uno de ellos es este Estandarte de Ur. Adelante, Rosario. Sí. Caja de madera, bueno, no hace falta eso, con mosaico encontrado en el cementerio real de Ur, en el sur de Irak, 2600-2400 antes de nuestra era.
En el centro de casi todas las grandes ciudades, en medio de la abundancia y la riqueza, del poder y del ajetreo, es fácil encontrar un monumento a la muerte de una escala enorme. Es lo mismo en París, Washington, Berlín o Londres. En la londinense Whitehall, por ejemplo, a solo unos metros de Downing Street, y los ministerios de Hacienda y de Defensa, el cenotafio conmemora la muerte de millones de personas en las grandes guerras del siglo pasado. ¿Por qué está la muerte en el corazón de nuestras ciudades? Quizá una explicación sea que para conservar la riqueza y el poder que nuestras ciudades representan, hemos de estar dispuestos a defenderlos de quienes los codician. Para conservar la riqueza y el poder que nuestras ciudades representan, hemos de estar dispuestos a defenderlos de quienes lo codician. Y entonces, en todas nuestras ciudades, desde tiempos inmemoriales, se hacen monumentos que recuerdan las luchas pasadas para memoria de las generaciones presentes, ¿no? Adelante, Rosario. Este objeto, procedente de una de las ciudades más antiguas y ricas de todas, parece decir con bastante claridad que el poder de las ciudades para enriquecerse se halla indisolublemente ligado al poder de librar y ganar guerras. Las ciudades iniciaron su existencia hace unos 5.000 años, cuando algunos de los grandes valles fluviales del mundo presenciaron una serie de rápidos cambios en el desarrollo humano. En el plazo de unos pocos siglos, la tierra fértil, cultivada con acierto, pasó a estar densamente poblada. En el Nilo, ese enorme incremento demográfico condujo, como hemos visto, a la creación de un Estado egipcio unificado. En Mesopotamia, actual Irak, el territorio comprendió entre los ríos Tigris y Éufrates, el excedente agrario y la población que éste era capaz de sustentar dieron lugar a asentamientos de 30.000 a 40.000 personas, un tamaño nunca visto hasta entonces, y a las primeras ciudades. Coordinar grupos humanos de tal envergadura requería, obviamente, nuevos sistemas de poder y control, y los sistemas ideados en Mesopotamia en torno al año 3000 antes de nuestra era. Han demostrado ser asombrosamente resistentes, constituyendo en gran medida el modelo urbano hasta nuestros días. No es exagerado decir que las ciudades modernas de todo el mundo llevan a Mesopotamia en su ADN. El sistema de poder y de control que desarrollaron los sumerios ha pasado al ADN de todo el resto de la civilización posterior hasta nuestros días. Continúa, Rosario. De todas aquellas primeras ciudades mesopotámicas, la más famosa fue la ciudad sumeria de Ur, de modo que no resulta sorprendente que fuera allí donde el gran arqueólogo Leonard Whalley decidiera realizar sus excavaciones en la década de 1920. En Ur, Holloway encontró tumbas reales que por sí solas podrían ser dignas de la mejor novela. Había una reina y las sirvientas que murieron con ella, ataviadas con ornamentos de oro y acompañándolas suntuosos tocados, una lira de oro y lapislázuli, el juego de mesa conocido más antiguo del mundo, y un misterioso objeto que Whalley inicialmente describió como una placa. En la cámara más lejana estaba el objeto más notable, una placa, originariamente de madera, de unos 60 centímetros de largo por 20 de ancho, cubierta en ambos lados de un mosaico de concha, piedra roja y lapislázuli. La madera estaba podrida, de modo que hasta el momento no tenemos mucha idea de qué representa la escena, pero hay hileras de figuras humanas y de animales, y cuando se limpie y se restaure la placa, debería revelarse como uno de los mejores objetos encontrados en el cementerio. Gracias, Rosario. Maite, continúa tú. ¿Me has dicho a mí, Jorge? Sí, sí, sí. Vale. Este fue uno de los hallazgos más intrigantes de Whalley. La placa era claramente una obra de gran nivel artístico.
pero su mayor importancia no es estética, sino que reside en lo que nos cuenta sobre el ejercicio del poder en aquellas primeras ciudades mesopotámicas. El hallazgo de Woley tiene aproximadamente el tamaño de un pequeño maletín, pero se va estrechando cada vez más hacia la parte superior, de modo que parece casi como una gigantesca barra de Toblerone, y toda la superficie está decorada con pequeñas escenas dispuestas en forma de mosaico. Woley lo denominó el estandarte de Ur, porque pensó que podría haber sido un estandarte de combate que se habría llevado sobre un asta en el desfile o en la propia batalla. Ha conservado ese nombre, pero es difícil imaginar que hubiera podido ser un estandarte de ese tipo, ya que resulta evidente que las escenas están destinadas a ser observadas desde una corta distancia. Hemos tomado nota antes de la pequeñez, de la miniatura, ¿no? que tiene esto. Es decir, esto no está hecho para ser visto a 20 metros de distancia, esto está hecho para verlo casi con una lupa, ¿no? Encima. Adelante. Algunos estudiosos han pensado que podría tratarse de un instrumento musical o quizás simplemente de una caja para guardar objetos de valor en su interior, pero lo cierto es que no lo sabemos. Le he pedido opinión al doctor Lamia al-Gailani, un importante arqueólogo iraquí que actualmente trabaja en Londres. Un momentito que te pongo la página. Ahí, adelante. Lamentablemente no sabemos para qué lo usaron, pero para mí representa la esencia de los sumerios. Trata de la guerra y de la paz. Está lleno de colorido y muestra hasta dónde llegaban los sumerios. El lapislázuli provenía de Afganistán, el mármol rojo de la India y todas las conchas del Golfo Pérsico. Esto resulta significativo. Hasta ahora, cada uno de los personajes que hemos examinado... Cada uno de los objetos. Cada uno de los objetos que hemos examinado estaba hecho de un solo material, piedra o madera, hueso o cerámica. Todas ellas sustancias que debían de encontrarse cerca de donde vivía su artífice. Ahora, por primera vez, tenemos un objeto que está hecho de varios materiales distintos, bastante exóticos, fruto de un comercio que cubría largas distancias. Solo el betún, que mantenía unidas las diferentes piezas, podía hallarse en la zona. De hecho, era un indicio de la que actualmente es la mayor fuente de riqueza de Mesopotamia, el petróleo. Gracias, Maite. Tony, termina tú la página. ¿Qué tipo de sociedad era aquella capaz de aunar esos materiales de este modo? Para empezar, debía tener excedentes agrarios. Luego, también necesitaba una estructura de poder y control que permitiera a sus dirigentes movilizar dichos excedentes e intercambiarlos por materiales exóticos a lo largo de extensas rutas comerciales. Los excedentes también habían servido para alimentar y sustentar a personas liberadas de las obligaciones del trabajo agrícola, sacerdotes, soldados, administradores y, de manera crucial en nuestro caso, artesanos capaces de especializarse en la fabricación de complejos artículos de lujo como el estandarte de Ur. Esas son las mismas personas que se pueden observar en el propio estandarte. Las escenas están dispuestas como 3 tiras de cómic superpuestas. Un lado muestra lo que debía ser el sueño de todo gobernante acerca de cómo debería funcionar un sistema fiscal. En los 2 registros inferiores, la gente hace cola tranquilamente para ofrecer su tributo de productos agrícolas y pescado, ovejas, cabras y bueyes, mientras que en el registro superior el rey y la élite, probablemente los sacerdotes, se dan un festín con la recaudación mientras alguien toca la lira. Ese es el sueño dorado de cualquier gobernante, ¿no? Es decir, todo el pueblo llevándole las ofrendas y ellos viviendo a cuerpo de rey, nunca mejor dicho. Adelante. No podría haber una demostración más clara de cómo funcionaban las estructuras de poder en Ur. Los trabajadores de la tierra llevan a hombro su carga y entregan ofrendas, mientras la élite bebe con el rey. Para acentuar la preeminencia de este último, como ocurría en la imagen del rey Den, el artista lo ha representado mucho más grande que todos los demás. Tan grande, de hecho, que su cabeza llega a traspasar el marco que encierra la imagen. En el estandarte de Ur observamos un nuevo modelo de organización de la sociedad. Le he pedido a un antiguo director de la London School of Economics, el profesor Anthony Giddens, que describiera este cambio en la organización social. Tener un excedente permite la aparición de las clases.
puesto que algunas personas pueden vivir del trabajo de otras, cosa que no podían hacer en las pequeñas comunidades agrícolas tradicionales, donde todo el mundo trabajaba. Luego viene la aparición de una clase guerrera sacerdotal, de la guerra organizada, del tributo y de algo parecido a un Estado, lo que constituye realmente la creación de una nueva forma de poder. Todas esas cosas vienen juntas. Y a mí estas cosas hacen que se me salten las lágrimas, ¿vale? Cuando leo estas cosas. Que el director de la London School of Economics, como ya sabéis, un marxista de toda la vida, ¿no? Diga que tener un excedente permite la aparición de las clases sociales, puesto que así algunas personas pueden vivir del trabajo de otras. Estas cosas que cuando leemos en El Capital la gente nos dice radicales, ¿no? Que queréis hundir la civilización, ¿no? Bueno, esto lo dice el señor director de la London School of Economics, ¿no? Y nos dice que, claro, que así algunas personas pueden vivir del trabajo de otra, cosa que no se podía hacer en las pequeñas comunidades agrícolas donde todo el mundo tenía que trabajar, ¿vale? ¿Sí? Bien, pues ya veis cómo se puede llegar a las mismas conclusiones, a veces por los caminos más diversos. Continúa, por favor, Tony. Perdóname, Jorge, de excedentes no había nada, le sacaban lo que tenían a los pobres. Sí, no, es excedente, porque los pobres, para poder seguir brindando excedente, tienen que comer. Es decir, llamamos excedente a todo lo que excede a lo que les mantiene con vida a los productores. Todo eso se lo puedes quitar. Lo que no le puedes quitar es la ración diaria con la que se tienen que mantener con vida, ¿vale? Pero lo mínimo les quedaba, seguro. Seguro que pasaban hambre también. Pues no te extrañe, pero la justa. No criaban barriga. No, estos tenían un tipazo. Todos, sí. Adelante, Tony. Termina la página. No puede haber una división entre ricos y pobres cuando todos producen los mismos bienes. De modo que solo cuando se consigue un excedente de producto del que algunas personas pueden vivir y que otras tienen que producir, se obtiene un sistema de clases. Vaya por Dios. Vaya, ¿se está haciendo marxista o qué? No puede haber división entre ricos y pobres si todos producen lo mismo y todos tienen que trabajar, ¿vale? Adelante, Tony. Y esto pronto se traduce en un sistema de poder y dominación. Se ve entonces la aparición de individuos que se atribuyen un derecho divino, y eso se integra con la aparición de una cosmología. Ese es el origen de la civilización, pero está estrechamente ligado a la sangre, a la dinámica y al engrandecimiento personal. Gracias, Tony. Sales, termina la página y ya dejamos aquí la sesión que os he robado unos minutos de más. Voy. Mientras que uno de los lados del estandarte muestra al gobernante controlando una economía floreciente, en el otro se le representa en el ejército que necesita para protegerla. Esto me lleva de nuevo a la idea con la que habíamos empezado. Parece ser una verdad histórica constante que, una vez que uno se ha hecho rico, tiene que luchar para seguir siéndolo. El rey de la sociedad civil que vemos en un lado tiene que ser también el comandante, el jefe que vemos en el otro. Las dos caras del estandarte de Ur constituyen, de hecho, una magnífica y temprana ilustración del nexo entre lo económico y lo militar, de la desagradable violencia que a menudo subyace a la prosperidad. De la desagradable violencia que a veces subyace a la prosperidad de unos a costa de la indigencia de otros, ¿no? Y para evitar que se te rebelen, pues necesitas todo ese ejército. Adelante, Sales. Observemos las escenas de guerra con mayor detalle. Una vez más, la cabeza del rey traspasa el marco de la imagen. Solo a él se le representa vestido con una túnica talar y sostiene una gran lanza, mientras sus hombres conducen a los prisioneros a un destino fatal o a la esclavitud. Víctimas y vencedores parecen sorprendentemente similares, dado que, casi con seguridad,
Esta es una batalla entre vecinos cercanos. En Mesopotamia, las ciudades vecinas luchaban constantemente entre sí por el predominio. A los vencidos se les representa completamente desnudos para acentuar la humillación de su derrota, y hay algo desgarrador en su aspecto deplorable. En la tira inferior aparece una de las representaciones más antiguas conocidas de carros de guerra, de hecho, de vehículos con ruedas del tipo que sean, y uno de los primeros ejemplos de lo que habría de convertirse en un clásico recurso gráfico. El artista representa a los asnos que tiran de los carros, moviéndose del paso al trote y luego al galope, adquiriendo cada vez mayor velocidad. Es una técnica que ningún artista mejoraría hasta la llegada del cine. Los descubrimientos de Woolley en Ur en la década de 1920 coincidieron con los primeros años del moderno Estado de Irak, creado tras el desmoronamiento del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Una de las instituciones claves del nuevo Estado de Irak era el Museo de Bagdad, que se quedó con la parte del león de las excavaciones de Ur. Desde el momento mismo de su descubrimiento, se creó un fuerte vínculo entre las antigüedades de Ur y la identidad nacional iraquí. En consecuencia, el saqueo de las antigüedades del Museo de Bagdad durante la reciente guerra de Irak conmocionó profundamente a toda la población. Citemos de nuevo a Lamay Gailani. Esto no lo puedo leer bien, Jorge. No te preocupes, lo leo yo. Los iraquíes pensamos en ello como parte de la civilización más antigua que está en nuestro país y de la que somos descendientes. Nos identificamos con muchos de los objetos del período sumerio que han sobrevivido hasta nosotros, de modo que la historia antigua es, de hecho, el elemento unificador del actual Irak. Así, el pasado de Mesopotamia es una parte clave del futuro de Irak. La arqueología y la política, como las ciudades y la guerra, parecen destinadas a permanecer estrechamente unidas. Bueno, espero que os haya gustado. Seguimos el viernes que viene, donde nos hemos quedado en la página 69 para empezar el punto 4,3. Bueno, me imagino que, bueno, no sé vosotros, yo me he quedado impactado con la belleza artística de todas estas piezas. Son impresionantes, sí. En una época tan lejana a cualquier cosa que parezca así. Pensad que esta gente está más de 2000 años antes que los romanos, que los griegos, ¿no? Haciendo esto. Es decir, es algo tan asombroso. Además, Jorge, en los relieves, cuando decíais, en los carros, es que es como los 3D que ahora ponen, ¿no? Es curioso, porque, digo, es el 3D de ahora, ¿no? Claro. Es una joya, a mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Es una verdadera obra de arte. Y luego cómo expresan lo que tú dices, ¿no? El grado de poder, ¿no? El poderoso, cómo se sale, ¿no? Se sale de la plantilla. Se sale de la plantilla, sí. De la plantilla, sí. Soy tan guay que no quepo dentro del marco, ¿no? Claro, claro. Ahora, esos platos primitivos eran bellísimos, los primeros platos, con un dibujo muy simple. Parecía súper moderno también. Claro, pero fijaos, esos platos, muy bien traído Marta el comentario, esos platos son valores de uso. La belleza que tienen es una belleza incorporada por el artesano para algo que es para ser utilizado. No es como este estandarte. Este estandarte es otra cosa. Este estandarte no tiene un valor de uso más allá que el de pavonearse. Ostentar poder, ¿no? En los platos no. Los platos, las vasijas, por muy bellas que las veamos,
No deja de ser la decoración que ha hecho un artesano cualquiera, simplemente para decir, oye, mira qué guapo es lo que he hecho yo y qué bonito lo he dejado. Pero tiene un valor de uso y es para llevar un aceite, para llevar un líquido, un grano, es para ser utilizado. No es para ostentar, ¿no? Esa vasija. Y de hecho, toda esa cerámica pertenece al estadio civilizatorio previo. Ya lo veremos cuando sigamos leyendo, porque entre esas vasijas y este estandarte se ha producido una ruptura en la sociedad. La sociedad anterior era una sociedad horizontal, una sociedad donde todos trabajaban para comer y todos trabajaban para producir las cosas que consumían, e intercambiaban lo que les sobrara o lo que les conviniera. Pero no había jerarquías, o por lo menos no había unas jerarquías de mando establecidas. Lógicamente, habría gente que tendría más autoridad, habría quien hablara con un piquito más fino que otro, pero no había un mando, y mucho menos un mando hereditario, ¿no? Son sociedades donde las decisiones políticas se toman por consenso, y evidentemente hay unos que tienen más peso, más autoridad que otros, faltaría más. Esa cerámica pertenece a sociedades agrícolas, a repúblicas de artesanos, diríamos hoy, a repúblicas de artesanos, bueno, que se juntan y toman decisiones de forma colectiva. De hecho, claro que tenían reyes, pero solamente en periodos de crisis. En periodos de crisis hay un ataque, hay una inundación, y hace falta un mando único. Oye, se nombra un rey, como hacían los griegos, como hacían los romanos, por periodo limitado, a lo mejor durante el tiempo que dura la crisis, un mes, 6 meses, un año, y luego el rey vuelve otra vez a sembrar la tierra como todos los demás. Como Cincinnatus. Claro. Digamos, son sociedades horizontales que si se ven ante un peligro, son capaces de construir un mando único que canalice el esfuerzo colectivo y la violencia, pero son sociedades donde ese mando tiene que rendir cuentas. Y tiene que rendir cuentas ante sus iguales. Esto que acabamos de ver, este estandarte de Ur, nos demuestra que esa sociedad sumeria del 2600 ya no es la misma de la que estamos hablando. Ahora sí hay aquí una jerarquía. Hay quien come y quien bebe escuchando la música de la lira, mientras hay otros que trabajan para traer la comida. Ese es un salto que se produce en el 3000 y que va parejo con el desarrollo de la escritura. Lo veremos el viernes. Y de las ciudades. Y de las ciudades. Hubiéramos quedado una sociedad más agrícola, donde cada uno no estaba desposeído de la capacidad de producir su supervivencia, su reproducción alimentaria, no estaríamos donde estamos hoy. Esa es la sociedad de Cataluyuk o de Asilar, que habíamos visto previas a estas culturas de Asuna, Samarra, ¿no? Cataluyuk o Asilar tenían ese tipo de estructuras. Eran ciudades muy grandes, pero horizontales, donde todo el mundo trabajaba y todo el mundo producía, ¿no? La civilización fue un cuchillo de 2 filos. Nos trajo mayor tecnología y mayor producción de alimentos, pero también nos trajo mayor esclavitud y mayor violencia, ¿no? Las dos cosas. Y mayor desigualdad. Bueno, chicas, si os parece bien, lo dejamos aquí y seguimos el viernes que viene.